Bien, vamos a esperar un ratito. Dejar el frío. 8, 10, 50%. Normalmente se saca. Ya que las clases no son obligatorias. Eso es bueno porque nos permite ejercer nuestra voluntad, nuestros derechos. Ustedes han escuchado hablar acerca del aprendizaje autorregulado. ¿Quién ha escuchado hablar acerca del aprendizaje autorregulado? O autonomía del aprendizaje. Este principio menciona que toda persona tiene la posibilidad de decidir qué estudiar, cómo estudiar, cuándo estudiar. Nos da una autonomía total acerca de nuestra forma o nuestra carga de aprendizaje, la posibilidad de hacernos de conocimientos que queramos. Pero esto viene en función del objetivo que se desea tener. Por ejemplo, yo deseo aprender a soltar. El año pasado, así a fines del año pasado, nos encontramos con un colega que está en sexto y estaba llevando a sus estudiantes y de pronto me dice: doctor, mis estudiantes están muy preocupados. ¿Por qué? Porque ya están a punto de entrar al internado y no saben soltar. Nadie les ha enseñado a soltar. Así que, qué raro. ¿Por qué, doctor? Si ellos tienen la posibilidad de aprender a soltar. Y les hablo acerca de esto. La autonomía del aprendizaje o el aprendizaje autorregulado nos da esa posibilidad. Yo quiero aprender a soltar, pues busco la forma como aprender a soltar. No voy a esperar que un docente venga y me diga: se sutura así. Desde hace muchos años, la universidad es autoformación. Autoformación. Y entonces le digo: si yo quiero aprender a suturar, ¿qué hago? Tengo herramientas ahora. Tengo YouTube. ¿Cuántos videos de suturas hay en el YouTube? 800. Entonces yo voy y empiezo a ver y voy a ver que se calca un patrón para la sutura. Entonces esa debe ser la técnica. Cómo se agarra el porta, cómo se introduce la aguja en el tejido, cómo se hace el nudo. Una vez que tengo eso, me voy a la parte teórica. ¿Y qué debo aprender para suturar? Debo saber qué tipo de suturas hay, qué tipo de agujas hay y para qué sirve cada tipo de sutura. Ya tengo la parte visual práctica y la parte teórica. Ahora me voy, busco mi oportunidad. Me voy a los hospitales y me pego donde un cirujano. Doctor, ¿me puedo acompañar? ¿No puedo acompañar? Todos los
médicos, todos los médicos, tenemos siempre predisposición a la enseñanza. Parte de nosotros. Parte de nosotros. Entonces te diría, sí, acompáñame. Voy a tener consulta de emergencia. Y de pronto se presenta una sutura. Doctor, ¿me podría ayudar? Quisiera practicar una sutura. Te preguntará, ¿sabes? Y te va a ayudar. Y entonces, ¿hubo una necesidad de que tengan un curso de sutura? No, ¿cierto? No. Entonces, a eso se refiere lo que es el aprendizaje autorregulado o la autonomía del aprendizaje. Y eso, como les vuelvo a repetir, en función del objetivo que quiero conseguir. Yo quiero ser tucho en pediatría, pues me tiro a la piscina donde hay pediatría. Y entonces voy a cumplir mi objetivo. Actualmente el modelo de la educación es en base a competencias. Y las competencias ya están enmarcadas en sus sílabos. Es más, si lo has revisado en sílabos, tiene rúbricas. Y esas rúbricas nos sirven para poder evaluar su competencia. Si esas rúbricas los docentes lo utilizan, ¿por qué no pueden utilizarlas ustedes? Y entonces, parte del aprendizaje implica la autoevaluación. Es una parte de la educación, aprendizaje, que es muy importante y que es de valientes, porque nadie, o son muy pocos los que se atreven a autoevaluarse. La autoevaluación siempre ha sido una cosa aversiva a todos, y no solo a nivel de estudiantes, también a nivel profesional. Antes de que empiecen a ver las recertificaciones, siempre se hemos puesto eso. Si no, recuerden en el magisterio, cuando el gobierno empezó a evaluar para hacer la carrera magisterial, cuántas huelgas no han habido para oponerse a esa autoevaluación. Entonces, son retos que uno tiene que tomar, tiene que decidir cuando está en el camino de la preparación. Los objetivos, las competencias. Imagínense que nosotros ya estamos retrasados, ¿sabes? Porque en Europa ya no se está hablando de competencias. Porque se han dado cuenta de que enfrasca mucho al estudiante y lo limita a su crecimiento. Aquí en el Perú, en Lima ya se empieza a hablar acerca de eficacia, eficiencia, en vez de competente. Entonces las cosas van cambiando, van evolucionando, y nosotros muchas veces nos quedamos atrás. Y cuando nos damos cuenta, estamos desfasados. Qué importante es la globalización en este momento para darnos cuenta de cuál es el ritmo del resto del mundo. Ustedes, por ejemplo, no pueden ir a ejercer a Australia. Paso. Porque los sílabos de allá no son compatibles con los de acá. Entonces, para poder emigrar, van a tener que buscar los países donde los sílabos de sus estudios sean competentes, sean comparados, similares, porque si no, no van a poder. Y miren el futuro. ¿Cuántas facultades de medicina hay ahora en el Perú? Perdón, aquí en Arequipa, solo aquí en Arequipa. San Agustín, Católica, San Pablo, San Martín, se apertura de la UTP, la Continental, 6. Las promociones de la Católica, en este momento, los que están en clínicas, son alrededor de 200 a 300. 300. La San Martín ha empezado con 200, casi 300. La San Pablo no se queda atrás.
La UTP dice que va a agarrar una promoción de 150 y la Conti también. Nosotros estamos ingresando alrededor de 80, ¿no? Entonces, si tienen números, vamos a sobrepasar los 1000 egresados por año. ¿Cuántas plazas ofrece el Ministerio de Salud? ¿Cuántas plazas ofrece la Seguridad Social? ¿Qué está pasando con la carrera? Está pasando lo mismo que ha pasado con la ingeniería civil. La ingeniería civil ya era la mamá de todas las ingenierías. Y empezaron a abrir facultades por todo lado. Ingeniería civil se abrió en todo sitio. Tanto que para poder mantenerlo, se empezó a dividir. Y empezó a aparecer ingeniería sanitaria, ingeniería de materiales, ingeniería ambiental, ingeniería hidráulica y ahora ingeniería civil ya no tiene mucho. Eso es lo mismo que está pasando con eso. Ustedes van a egresar, van a terminar su carrera como médicos cirujanos y automáticamente van a tener que especializarse. Y ya no se habla de especialización, de grandes 4 especialidades, sino de las subespecialidades. Entonces, cuando nosotros ingresamos a la Facultad de Medicina en el 82, ingresamos con un antecedente que la carrera se hacía en 11 años, 12 años, por culpa de las huelgas. Entonces, nosotros cuando ingresamos dijimos, no es factible. Si el periodo de estudios son 7 años y medio, y por las huelgas se dilata tanto, vamos en contra de todo. Y mi promoción fue valiente a rechazar los grupos políticos. En ese tiempo era el FU, el FER, a la cabeza Valderrama, a la cabeza Boquipaja. Y desechamos la idea de hacer vida activa política. Aunque la decisión era política, porque beneficiaba al grupo, beneficiaba a la producción. Y a los 6 meses se arrancó una huelga. Estrategia. Buscamos otros sitios donde poder hacer clases. Confabulados con los docentes nos fuimos a la Independencia, al colegio, a una escuela de trabajo José Gálvez, y para nosotros no fue impedimento las huelgas. Y terminamos en un tiempo programado, 7 años y medio. Entonces, cada vez las promociones se van enfrentando a retos, y estos retos tienen que ser afrontados en grupo, porque ahora son grupo, unidad. Hay algunas promociones que ya vienen, cuando ingresan a clínicas nosotros nos enteramos, es un grupo disgregado, que se van metiendo en broncas entre ellos mismos, y lo único que hacen es dividirse. Y saben que la unión hace la fuerza. Entonces, esto, a manera de consejo, trabajen en grupo, busquen un objetivo. A veces nos agrupan en pequeños subgrupos, y en estos subgrupos veo que hay egoísmo. Uno jala más para su causa, el otro se despista, no estudia. Entonces, hagamos grupos de estudio. Si yo tengo en mi grupo 2 compañeros más y uno está flojito, pues lo jalo. ¿Sabes qué? Hagamos un meet. Ahora tienen eso, ¿no? Esa oportunidad de hacer reuniones meet. Hagamos un meet, repasemos tal tema. Mañana nos toca tal práctica. Repasemos un poquito la parte teórica. Y lo vamos jalando. Lo vamos jalando. Porque después va a venir el cero. Cuando ya sean profesionales y busquen una plaza, ahí va a venir el cero. Porque ahí se va a buscar la competencia. ¿Quién es competente? ¿Quién es más competente que el otro? Y la competencia y esta diferencia solo la van a poner ustedes. Son ustedes. Se han enterado de que se han suspendido los exámenes de verano. ¿Quién va a evaluar ahora?
el Ministerio de Salud. Si en el ENAM ha habido corrupción, en el Ministerio realmente va a ser un caos. Entonces, esos problemas ya deben ir bien ustedes, porque si bien es cierto que me escucharon hace un momento decir política no, pero ustedes van a salir de acá de 3 años, ustedes van a tener la posibilidad de tener en la mano el destino del Perú. Nosotros nos quejamos de una sociedad que está quebrada, que la delincuencia ha incrementado, que la corrupción ha incrementado, pero ¿qué hacemos nosotros por ello? Ahorita nada. ¿Grupos organizados hay? Bueno, escuchaba en una radio un periodista que hablaba acerca de que la izquierda que representa a los grupos de mayor necesidad, y yo escuchaba la misma retórica desde hace 30 años, la misma, y me preguntaba que en la izquierda no hay personas o líderes que se vayan a capacitar y que puedan manejar el Perú. Frejolito, ¿qué hizo? Villarán, ¿qué hizo? Jerónimo, ¿qué hace? Entonces, veamos eso, ¿ya? Eso por un lado, para que tomen conciencia social y definan su línea política que tienen que ejercer, que tienen que ejercer sí por su futuro, por ustedes, por sus hijos. Tienen que hacerlo. ¿Ya? Bien, el tema que nos trae hoy día es un tema importante, porque nosotros vamos a empezar a convivir, ya hemos empezado a convivir en los hospitales, ¿verdad? Y uno de los importantes aspectos es que nos vamos a enfrentar a un medio hostil. Y es que cuando apareció el hombre en la tierra, como especie, empezó a luchar con su medio. Por su permanencia tuvo que empezar a enfrentar un medio hostil. Un medio hostil. Entonces, ¿ah? ¿Cuál es el objetivo? Socializar. Conversar acerca de los conocimientos sobre principios básicos de cirugía como una conducta preventiva para evaluar los riesgos, anular o mitigar los efectos de ellos. Competencia, conocer y aplicar las normas básicas de bioseguridad con la finalidad de disminuir el impacto que pueden lograr los riesgos sobre todos los biológicos en el desarrollo de nuestra actividad profesional. Entonces, como les decía, al comienzo el hombre tuvo que enfrentarse a los otros seres que habitaban el planeta, animales salvajes, ¿no? Para sobrevivir. Y aparece inclusive el matriarcado acá, ¿no? El matriarcado. Una mujer convivía con varios hombres y era electiva. Decía, ¿con quién voy a tener el hijo? Y escogía al más competente, ¿no? Competente para esa actividad. Y entonces, rezago de esos enfrentamientos, pues hemos encontrado cráneos todos golpeados, machucados. Apareció el fuego, se dio cuenta del fuego, y aparecieron también otros riesgos más, las quemaduras. Y estos fuegos no solo provocados por la persona, sino por el ambiente, las tormentas eléctricas que provocaban incendios forestales. Entonces, miren que la vida del ser humano ha sido plagada de riesgo tras riesgo.
y llegamos a nuestro tiempo. Y cuando nosotros nos fijamos, hemos nacido en un hogar y es el sitio más seguro que pensamos que existe, porque existen personas que nos quieren, que nos protegen, que nos cuidan. Pero inclusive en este ambiente tenemos riesgos. Tenemos fuentes caloríficas, la cocina, el horno, la plancha. ¿Quién no se ha quemado con la plancha cuando ha aprendido a planchar su ropa? Casi todos, ¿cierto? Tenemos una cocina plagada de elementos punzocortantes. Tenemos pisos encerados, cuando nuestros pisos están como espejo. A ver, revísate con ellos, con pies mojados, te vas. Y ni qué decir, nuestras mascotas, nuestros seres queridos. Entonces, si se dan cuenta, también existen riesgos en casa, riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos. Y es así que el hombre empieza a idear estrategias y empieza a surgir la posibilidad de organizar estas actividades en normas, en grupos, y se hacen lo que se denominan protocolos de seguridad. Hay seguridad en el trabajo, seguridad minera, seguridad ambiental, seguridad alimentaria, y nosotros no nos quedamos atrás. Bioseguridad. Y la bioseguridad es una estrategia, una disciplina, una conducta que nosotros debemos hacer la nuestra y vivir siempre, en todo momento y en cualquier lugar, para participar y para protegernos. Y entonces, si nosotros hablamos de bioseguridad, pues son todas aquellas normas, protocolos, estrategias, actitud que van a conllevar a proteger nuestra integridad. ¿Ya? Y entonces de repente vemos tres componentes acá: las normas, los mecanismos con los cuales voy a tratar de liberarme de estos riesgos y la evaluación de esos riesgos. Y entonces, la OMS, por ejemplo, nos dice que es el conjunto de normas y medidas para proteger la salud del personal frente a riesgos biológicos, químicos, físicos a los que está expuesto en el desarrollo de sus funciones. MINSA no se queda atrás, también emite un concepto, ¿no? Dice: conjunto de medidas preventivas reconocidas internacionalmente orientadas a proteger la salud y la seguridad del personal, ¿no? Y entonces nos vamos a los hospitales, y en los hospitales encontramos también ambientes que están totalmente definidos. Uno de ellos es nuestro santuario, sala de operaciones. Es uno de los lugares del hospital que está más conservado en cuanto a limpieza. Cada rato el personal de limpieza está pasando los pisos, limpiando, procurando que estos ambientes tengan una carga bacteriana lo mínimo posible. Pero tenemos las salas de emergencia que están abarrotadas. Vayan el lunes, por ejemplo, allá en Aguara. No hay sitio. Los pacientes, cuando ingresan a observación, ingresan con su sillita de ruedas o su silla para sentarse y poder tener atención en su silla. Ya no hay camas. Estamos sobresaturados con la demanda que tenemos. Y la oferta que hacemos es muy poca. En la historia hemos visto que frente a estos problemas se van creando algunas estrategias. Por ejemplo, en el tiempo cuando apareció la lepra, la peste, ya sabían que era contagioso. Y como mecanismo de poder protegerse era el aislamiento. Separaban a ellos, ¿no? Un leproso, adentro, una cueva, y ahí los dejaban, ¿no? Salían, se morían. Aislamiento. Pero va evolucionando pues en la historia, ¿no? Y en la guerra de Crimea, esta señora, Nightingale, se percata de que, teniendo cuidado con la limpieza del paciente, las condiciones mejoran de esto, ¿no? Y entonces se crea o se menciona ya los cuidados higiénicos sanitarios en la atención de salud.
Cuando en la época de Pasteur empieza a haber ya la identificación de gérmenes, también se empieza a actuar contra ellos y se idea la esterilización. En los últimos años, como por ejemplo pandemia, que se ha fijado que uno de los medios de contaminación también es el aire. ¿Y cómo podemos agarrar y tratar de detener esto? Se ideó también a otras actividades. Y entonces, así que en los años 70 nace lo que es bioseguridad como disciplina, frente a estos avances de la tecnología, los intercambios genéticos, y entonces empiezan a crearse protocolos para poder prevenir los efectos que pueden conllevar el riesgo de manejar la genética, laboratorios y todo. Y entonces es así como se desarrolla y llegamos a nuestra actualidad. Y de repente podemos verter este tipo de ideas, ¿no?, acerca de todo lo que es bioseguridad. Entonces debemos entender a la bioseguridad no solo como normas y medidas, sino como doctrina de comportamiento destinadas a lograr actitudes y conductas para reducir el riesgo al que está expuesto el personal de salud, la comunidad y el medio ambiente a lo largo de su práctica profesional, no solo intrahospitalaria, sino en cada aspecto de su vida. ¿Ya? Todo esto se basa en leyes. Y hay leyes que se han dado para poder darle fuerza a lo que es seguridad. Y entonces la finalidad de todo de estas leyes es elaborar las normas de bioseguridad que tienen como finalidad evitar el resultado de las actividades existenciales que produzcan accidentes y proteger la salud. La atención en salud siempre va a conllevar riesgos, porque es la interacción de persona a persona. Ustedes ya han escuchado alguna vez el tema o el término de técnica aséptica, ¿no? Técnica aséptica. ¿Qué cosa es técnica aséptica? Son todos los procedimientos y los medios a través de los cuales vamos a reducir esta carga bacteriana, carga biológica en esta interacción de médico-paciente. Entonces, para eso tenemos algunas estrategias. Pero veamos, bioseguridad como disciplina tiene pues fundamentos, ¿no? Y se fundamenta en tres pilares, sobre todo en tres pilares bien determinados. Uno es la universalidad, el otro es el uso de barreras, la disposición de los residuos y la elaboración o la evaluación de riesgos. ¿A qué se refiere la universalidad? ¿Se acuerdan cuando apareció el Wuhan, esta epidemia que nos ha encerrado y que ha sido un motivo para qué? Para que la virtualidad agarre fuerza. Se percataron de que la transmisión era vía aérea y se dedicó a la utilización de barbijos. Pero esa norma no solo fue para Wuhan, sino fue universal. Se hizo universal. Esa norma es universal. Cuando uno va y postula un trabajo a un laboratorio, por ejemplo, lo primero que debe buscar es cuáles son sus protocolos de bioseguridad. ¿Para qué? Para poder actuar en base a estas normas que tiene. Si nosotros somos un grupo, todos vamos a trabajar al mismo sitio, estamos obligados de conocer estos protocolos de bioseguridad, porque basta que uno no sepa, se convierte en riesgo para el resto del mundo. Entonces, como les digo, trabajemos en grupo. En cuanto al uso de barreras, ¿cuál fue nuestra primera barrera que hemos empezado a utilizar? Mandilón. Inclusive hemos tenido una ceremonia muy bonita de imposición de mandiles. Esa
Ese fue nuestro primer elemento, nuestro primer escudo que nos han regalado. Y cuando hagamos la utilización de barreras tenemos que hacerlas con responsabilidad. ¿A qué me refiero? Que muchas veces nosotros lo utilizamos al mandil como una prenda más y no es así. Cuando nosotros nos metemos a estos transportes masivos de personal, de pasajeros, pronto por ahí vemos a un estudiante, no sé si será de medicina o no, pero con el mandil puesto, con los botones abiertos, no sé si ha salido de un hospital o no, y este mandil cae sobre un chiquito en la cara, lo golpea varias veces. ¿Estamos haciendo uso responsable de ese mandil? No, ¿cierto? Había un docente en el Honorio que tenía en su bolsillito siempre un par de tijeras. Y entonces cuando tú entrabas, te olvidabas de abrochar tus botones, jalaba y empezaba a cortar tus botones. Haz así, te entregaba tus botones. Y entonces nos las hizo varias veces. A estar cosiendo los botones. Y es que estos mandiles deben ser usados responsablemente. ¿Ya? Es para protegernos. Deben ser usados exclusivamente en áreas donde debemos utilizarlos. Si voy a ingresar al hospital, me pongo el mandil. Voy a salir del hospital, me saco el mandil. No voy a caminar en la calle con el mandil, porque lo único que estoy haciendo es convirtiéndome en vector. Estoy llevando los gérmenes que hay en los hospitales hacia la comunidad. ¿Y se han dado cuenta que los gérmenes en los hospitales son resistentes? Contribuimos a la resistencia bacteriana enormemente en el ICIS. Y esas bacterias que salen a la comunidad y encuentran un individuo inmunosuprimido, lo hacen tiras. Y si tenemos en casa uno de estos pacientes, ¿cómo nos vamos a sentir? ¿No? Entonces, por eso les llamo la atención para que nosotros podamos utilizar estas prendas de forma responsable. ¿Cuántos estamos con esclavo? Y con eso vamos a ir al hospital. Y del hospital vamos a salir con ese esclavo. Y no nos vamos a colocar en el mundo. ¿Se dan cuenta? La responsabilidad que tenemos es enorme, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de barrera, no solo hablamos del mandilón, hablamos del gorro, hablamos de la máscara, hablamos del protector de calzado, hablamos de guantes, y ahí hablamos de lavado de manos inclusive, porque es parte de eso, ¿ya? Entonces, cada uno de estos elementos debemos utilizarlos pero en forma adecuada y correcta. La disposición de desechos. Con toda actividad humana, siempre como resultado tenemos desechos. Tomamos una gaseosa en envases descartables y ¡pah! ¿Se han dado cuenta la cantidad de plástico que están sacando de los océanos? Cuando vamos al río o nos acercamos a algunos centros marginales, la cantidad de plástico que hay. Entonces, y el desecho que sale de los hospitales también. Hay mucho más, porque examinamos un paciente, nos ponemos los guantes, otro paciente, otros guantes, y la cantidad es enorme de desechos. Y estos desechos son biocontaminados, muchos de ellos. Entonces tienen que tener una disposición adecuada. Y esto también está universalmente reconocido. Todos los elementos de desecho que están biocontaminados deben ir a depósitos de color. ¿Qué color? Rojo, ¿no? ¿Qué tienen miedo? Rojo. Todos los productos o todos los desechos comunes van a las bolsas negras. Desechos de medicamentos van a receptores amarillos. Entonces esos tres colores tenemos ya en el hospital bien reconocidos.
Inclusive los punzocortantes tienen que ir a depósitos rojos, pero estos depósitos rojos deben tener paredes resistentes a esos elementos. Y cuando nosotros tenemos estos depósitos no los debemos llenar a copete, sino el 75% de su capacidad. Y estos deben tener un procesamiento adecuado, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros nos encontramos en la comunidad de estos depósitos? Siempre tratamos de explorar, ¿no? Y de repente nos vamos a contaminar. ¿Y si nos contaminamos con HIV o con hepatitis? La evaluación de riesgos, ni qué decir. Cada uno va a ir evaluando cómo va a incidir en nuestra vida. Y entonces, ¿qué cosa es riesgo? Es la probabilidad de que un peligro se materialice en determinadas condiciones y genere daños a la persona. Riesgos físicos, químicos y biológicos, ya los reconocemos fácilmente, ¿no? En los hospitales, riesgos físicos sí tenemos. Las caídas, a veces el personal de limpieza se olvida de poner el letrerito, cuidado, piso encerado, piso mojado, y nos vamos y nos vamos, ¿no? ¿Quemaduras se producen? Sí, hay quemaduras, porque también utilizamos agua caliente, por ejemplo, en sala de operaciones. Cortaduras, las agujas hipodérmicas es un riesgo bastante elevado. Les cuento, hace poco había un colega que ya se retiraba, un mes antes de su retiro, se clavó en sala de operaciones con una aguja contaminada, usada. Y entonces hay un protocolo, el paciente baja, se le hace una limpieza, se le administra antibióticos, pero también le mandamos a medicina para que reciba sus retrovirales en forma profiláctica. Y esto tiene que ser denunciado a epidemiología. Y en la mañana sucede esto y en la noche lo tenemos en shockdown, porque los retrovirales a veces provocan efectos indeseables muy marcados, náuseas, vómitos, inestabilidad. Y entonces imagínense si a uno le choca recibir 2, 3 meses retrovirales, o si es que nos encontramos con el HIV toda una vida. Los riesgos, ¿no? Son los riesgos que nosotros hemos aceptado al asumir el estudio de la carrera. Químicos, ¿qué es? En casa, ¿qué tenemos? El mayor es el hipoclorito de sodio, que debemos utilizarlo en concentraciones adecuadas, con la debida ropa adecuada, ¿no? Porque en pandemia, por ejemplo, nos han llegado muchos de los pacientes con neumonitis por cloro, por el uso de hipoclorito de sodio a concentraciones elevadas. Evaluación de riesgo. Cuando nosotros hacemos evaluación de estos riesgos, como les decía, ¿no? En los hospitales tenemos agujas, tenemos pacientes que vamos a tratar. Un impétigo es contagioso. ¿Qué cosa es un impétigo? ¿Saben? Bueno, en este ciclo sí van a saber qué cosa es un impétigo. Un impétigo es una infección superficial de la piel, muy contagiosa, que da en los niños sobre todo, y que tiene múltiples focos, ¿no? Porque se causa prurito y es producido por el estafilococo. Entonces, si nosotros no tenemos cuidado, de repente podemos coger un impétigo. Acuérdense, ¿no? Ámbito seguro, hablamos de ámbito seguro. Entonces, el ámbito seguro nosotros tenemos que tratar de conseguirlo, lograrlo, al aplicar todas las medidas de bioseguridad necesarias. Cada persona en el trabajo debe cumplir con su función, ¿ya? Como les decía, si nosotros trabajamos con protocolos de bioseguridad, tenemos que conocerlos, todos, ¿ya? Hay conceptos que de repente vamos a empezar a escuchar, por ejemplo, ¿qué cosa es asepsia? Asepsia, ¿qué cosa es esterilización? ¿Qué cosa es desinfección? Como les decía, ¿qué cosa es técnica aséptica?
Y ya les mencionamos que la técnica aséptica es tratar de reducir lo mínimo posible para poder evitar estas infecciones cruzadas. Infección cruzada. ¿Qué cosa es una infección cruzada? Yo atiendo a un paciente, de repente no me lavo las manos, paso a la siguiente cama en la visita y toco al otro paciente, estoy llevando los gérmenes de un lado a otro. Infecciones cruzadas. ¿Qué cosa es contaminación? ¿Qué cosa es infección? Son conceptos que debemos tenerlo presente. Por ejemplo, asepsia. ¿Qué cosa es asepsia? Etimológicamente dice sin sepsis, sin infección, sin contaminación. Pero para nosotros asepsia viene a ser todos los protocolos, procedimientos y actitud que tienden a evitar la contaminación de un ambiente estético o de un lugar estético. El hecho de que yo reciba un paciente con una herida cortante y yo haga aplicación de una sustancia química que me va a limpiar esa zona yo debo cuidarla para no contaminarla. Entonces para eso me voy a utilizar guantes, voy a utilizar de repente barbijo, de repente voy a utilizar un material estéril completamente. Todo eso es asepsia. Todo es asepsia. El hecho de estar en sala de operaciones y necesitar de trasladarme de un lugar para otro rápidamente y tenga la necesidad de correr, por ejemplo, eso no puedo hacer en sala de operaciones. Porque como les decía, el polvo también se va sedimentando. Y si yo doy pisadas fuertes, ¿qué estoy haciendo? Otra vez el polvo vuelve a elevarse. Entonces, son actitudes que uno tiene que empezar a controlarse para evitar contaminar. Yo no puedo acercarme a una mesa armada en sala de operaciones con todo el material estéril más allá de los 50 centímetros. Porque si yo me aproximo más, tengo la posibilidad de contaminar esa mesa. Entonces, esa distancia, el respeto a esa distancia, eso es asepsia. Eso es asepsia. Y colocarme en un antilock, eso es asepsia. ¿Y qué cosa es antisepsia? La antisepsia. El objetivo importante de la antisepsia es la disminución de la flora que tiene una superficie viva mediante el uso de un antiséptico que tiene acción bactericida o bacteriostática. Y entonces esa zona donde la cual voy a aplicar el antiséptico va a disminuir su flora, pero no la voy a eliminar por completo porque estos productos no me van a eliminar esporas, por ejemplo. Y entonces el antiséptico tiene estas funciones: bactericida, bacteriostático. ¿Ya? Y dentro de los antisépticos que tenemos son contaditos. Creo que son 10. El mayor utilizado en este momento es la clorhexidina, seguido de la hidropovidona en sus dos presentaciones, solución y espuma, seguido del alcohol. Después de eso, esos tres antisépticos son los que más utilizamos en este momento. ¿Ya? Pero no solo existen esos, ¿no? El agua oxigenada es otro antiséptico que tiene características especiales. Después tenemos que ya no se utiliza mucho el permanganato de potasio, los antisépticos mercuriales como el azatirrojo, la violeta genciana, que también están rezagados por algunas características que tienen. En pasta, por ejemplo, tenemos la sulfadiacina de plata, el furacin, que nos van a permitir hacer curaciones húmedas en el caso de las úlceras, por ejemplo, que necesitamos procurar un ambiente húmedo en estas lesiones para una cicatrización más adecuada. Y cada uno de estos elementos vamos a tener la posibilidad de evaluar sus características. Y son características que nos sirven para compararnos. Por ejemplo, el espectro, su acción, puede ser rápido o ser lento, su efecto residual, su toxicidad y su asequibilidad. ¿De qué me sirve que yo tenga un antiséptico de lo mejor cuando es demasiado caro? No voy a poder adquirirlo. Entonces, cada vez que nosotros utilicemos un antiséptico, debemos reconocer estas características.
Por eso, tarea para ustedes es repasar, leer cuáles son los efectos, cuál es el mecanismo de acción, cuál es la toxicidad de cada uno de estos elementos, porque vamos a utilizar. Por ejemplo, la clorexidina, que es uno de los mejores, que es más rápido, podemos acelerar su posibilidad de limpieza de agregación de alcohol. Los alcoholes son rápidos, pero son volátiles, no tienen efecto residual. Además, son combustibles. Imagínense que yo prendo un fosforito, voy a encenderlos, ¿no? Y eso es lo que nos sucedía. Antes que aparezca la iodopovidona, el antiséptico era el alcohol. Entonces nosotros nos lavábamos con jabón carbónico y para completar la esterilidad de las manos, no es cierto, la limpieza de las manos, nos echaban el alcohol iodado y entrábamos así. Al paciente los pintábamos primero con tintura de yodo y luego le echábamos alcohol para disminuir, porque si no el yodo quema. Colocábamos los campos estériles y no nos dábamos el tiempo a veces necesario como para poder que se evapore, y utilizábamos el electrobisturí cuando nosotros decíamos, está caliente, y al toque teníamos que colocar un campo estéril encima de todo el campo. ¿Por qué? Porque se había encendido el paciente y hemos tenido accidentes así. Entonces, cuidado con los antisépticos, son muy buenos, pero tenemos que tener presente cuál es su toxicidad, cuáles son sus efectos indeseables. ¿Qué cosa es desinfección? Lo mismo que se hace en las superficies vivas, pero en superficies inerte. Y aquí el elemento es el desinfectante. Y el mayor desinfectante que tenemos es el hipoclorito de sodio. Ahí también hay otros elementos, el amonio cuaternario. Y decíamos que parte de la estrategia es la limpieza de las manos, ¿no? Las manos. ¿Cuáles los objetivos para lavarnos las manos? Reducir el número de microorganismos en las manos, reducir el riesgo de contaminación cruzada, reducir el riesgo de transmisión de microorganismos a los pacientes, reducir el riesgo de transmisión de microorganismos infecciosos a uno mismo. Y entonces hay 5 tiempos críticos de lavado de manos. 5. Antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia y aséptica, después del riesgo de exposición a líquidos corporales, después de tocar al paciente y después del contacto del entorno al paciente. Esto, acuérdense siempre, eso es lo que tenemos que cumplir, ¿ya? Es norma del día, todos los días. Y entonces cuando hablamos de lavado de manos, tenemos 3 tipos de lavado de manos: lavado de manos doméstico, el clínico y el quirúrgico. Cada uno con un tiempo promedio, porque esto depende del elemento que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si nosotros tenemos lavado de manos quirúrgico con iodopovidona, mínimo son 5 minutos. Con clorexidina, 3 minutos, porque a los 30 segundos de aplicarnos la clorexidina ya está actuando. Así de rápido es la clorexidina. Le hemos robado un video de estos porque hasta ahora nos hemos propuesto hacer un video de lavado de manos y no lo hemos logrado. Entonces el lavado de manos tiene sus pasos, ¿no? Lo primero que siempre vamos a tener es tener las manos libres, relojes, pulseras, anillos, todo fuera. Remover las joyas del reloj. Segundo tiempo Subir las mangas. es humedecer las manos hasta donde nosotros vayamos a limpiar. Adoptar una posición. La mayor parte de los videos contemplan el codo. Abrir la llave del agua y dejarla correr. Nos quedamos hasta acá, porque hay un límite de seguridad, 20 Mojarse las centímetros. manos, 20 muñecas y centímetros. antebrazo hasta el codo. Nos lavamos, nos humedecemos y vamos a coger el antiséptico. La mayor parte de los centros tienen mecanismos que nos facilitan Aplicar 5 ml de jabón el antiséptico. nosotros de agua, ¿ya? Frotar ambas manos. Hay receptores Eliminar la suciedad. térmicos, hay mecánicos con rodilla, con el pie, con pedal, infinidad de mecanismos en los cuales no vamos a tener la necesidad de utilizar la mano. Estos utilizan los codos. La aplicación del jabón antiséptico debe hacerse siempre con movimientos circulares, desde la punta de los dedos hacia los
antebrazos. Normalmente debemos contemplar, primero, esparcirnos el antiséptico hasta donde vayamos a lavarnos, ¿ya? Una vez que hayamos esparcido, dejémonos actuar ahí y vamos a empezar con movimientos circulares, manos. Hay varias técnicas, variantes, ¿no? Pero lo que utilizamos es esto: manos, manos, manos. Y luego nos vamos mano, dorso, mano, dorso, manos, 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 dorso, manos, manos, y espacios interdigitales. Manos, espacios interdigitales, manos, primer dedo, primer dedo. Y dependiendo si tenemos uñas grandecitas o uñas cortas, si tenemos uñas grandecitas, vamos a utilizar los dispositivos o inclusive las mismas uñas para repasar uña por uña, ¿ya? Pero los que tenemos uñas, ¿qué? Parece que ya no tenemos uñas. Entonces lo único que vamos a hacer es esto: ubitas, le digo, ubitas, manos, ubitas, manos. Algunos hacen esto. Después otra vez manos, manos, y nos vamos arriba. Y nos vamos arriba. Y nos enjuagamos. Segundo tiempo, volvemos a coger el antiséptico, otra vez manos, manos, y ya no vamos a subir hasta arriba, sino nos vamos a quedar hasta la arriba. Y una vez que cogemos el agua para enjuagarnos, nos vamos siempre con las manos por encima del nivel de codo. Nunca vamos a hacer esto, que lo vemos en colegas, lo vemos, que terminan de lavarse y hacen esto. ¿Por qué no? Porque le imprimimos fuerza centrífuga al agua que está en la parte proximal del brazo, del antebrazo, y lo disparamos hacia los dedos. ¿Y entonces qué hemos hecho? Otra vez hemos contaminado, ¿ya? Entonces tengamos presente eso, de que no vayamos a cometer ese error que es bastante frecuente. Una vez realizado todo esto, se procede a enjuagar con abundante agua, eliminando el jabón aplicado desde las manos hacia los antebrazos. Ojalá que para el segundo grupo ya tenga el video. Aplicar nuevamente 5 ml de jabón antiséptico. Frotar ambas manos, muñecas y antebrazo durante 2 minutos aproximadamente. Y otro video que es interesante es el calzado de guantes, que es otra estrategia que tenemos que aplicar todos los días, ¿ya? El calzado de guantes. Técnicas, hay dos técnicas: técnica cerrada y la técnica abierta. Calzado de guantes abierto. Abre el paquete de guantes. Esto lo vamos a practicar hoy día, ¿no? ¿Quiénes están conmigo hoy día? Toma el primer guante por su cara interna. Uno. ¿Y los otros dos? Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Acomode el guante sin tocar la cara externa. Tome el segundo guante con el primero por su parte externa. A este tiempo del partido ya todos deben saber manejar bien los guantes. Colóquese el guante cubriendo el puño del delantal. Entonces lo primero que vamos a hacer es evaluación. Calzado de guantes. Está el contacto con la piel. Y esto ya lo hemos hablado. Acá hay un cuadro acerca de los antisépticos que estamos utilizando: clorexidina, alcohol, dopovidona. Hay otros cuadros mucho más complejos que traten de buscarlos, revisarlos.
Estos son desinfectantes, como les decía, hay el hipoclorito de sodio, el mismo alcohol. El agua oxigenada también puede funcionar como desinfectante. Y para conseguir la esterilización tenemos métodos físicos, químicos y utilización de gases. Hay instrumental, por ejemplo, que puede fácilmente soportar la temperatura. La misma ropa que se utiliza, podemos lograr esterilizar todo mediante el método de utilización de medios físicos. Hay utilización de calor seco, utilización de calor húmedo. Calor seco, los pupineles, que normalmente se encuentran en los consultorios. Y cuando se utiliza calor húmedo ya es en las autoclaves, tambores grandes, donde podemos manejar temperatura, presión, humedad y que nos va a garantizar la esterilización del material. Esterilización implica erradicación completa de los gérmenes, inclusive de esporas. ¿Ya? Y tenemos testigos para poder garantizar de que este elemento sí esté estéril. Son bandas que vienen a manera de cintas de masking, que con la temperatura, con el calor y la humedad, cambian, viran. Si es que está virado, nos garantiza de que este material está estéril. Cuidado con eso. Parece que de repente estamos contribuyendo a esta contaminación del ambiente. A pesar de que es un tema importante, hay algunos estudios que evalúan el conocimiento de todos estos aspectos de seguridad en el personal. Este es un resultado de un estudio en una unidad de cuidados intensivos. ¿Qué nos dice el resultado? Que solo el 21% tiene buenos conocimientos de lo que es bioseguridad, asepsia, antisepsia y todo ello. El resto no. Entonces es como una llamada de atención. Vamos a vivir en ese mundo y tenemos que protegernos, porque es la única forma en que podamos proteger a nuestros seres queridos. En el tiempo de pandemia salió: tú te cuidas, tú me cuidas, yo me cuido, yo te cuido. ¿No es cierto? Cumplamos con eso. Nuestra salud solo va a depender de eso. El hecho de que yo, por ejemplo, tenga un proceso respiratorio, el hecho de utilizar una mascarilla, es que estoy cuidando a mis compañeros. Si estoy muy mal, pues tengo que proteger para no contaminar. Bien, es parte de lo que es todo lo que es bioseguridad, es uno de los principios básicos que debemos tener en la actividad diaria. ¿Listo, muchachos? Espero que les haya sido grato la presente exposición. No me gustan las clases magistrales, odio, pero las tengo que seguir aplicando. Hasta el año pasado estábamos tratando de que utilicemos el aula invertida. Ustedes ya conocen más o menos el tema. El aula invertida no es que el expositor venga y empiece a hablar, no, eso no es así. En el tiempo de pandemia teníamos dos fases en las clases teóricas, una fase sincrónica y otra fase asincrónica. Y el estudiante, cuando hacíamos la fase sincrónica, ya había hecho la fase asincrónica, se había empapado del tema, cosa que el expositor lo único que viene es aplicar ese conocimiento que tiene. Y para la medicina, por ejemplo, la discusión de casos clínicos es muy adecuado, porque no se quedan atrás calladitos, todo el mundo participa, y eso quiere decir que todo el mundo sabe y que estamos reafirmando conocimientos. Puede ser un foro de expertos, un foro de opinión. Entonces, el expositor viene a ver qué dudas tienen y empiezan a bombardear con la pregunta. Eso es mucho más efectivo que una clase magistral. ¿Ya? Muy bien, chicos, ahora vayan a practicar.